Yo les había contado que para la clase de hoy íbamos a ver modelo de estímulo, procesamiento y respuesta. Nosotros habíamos estado viendo en otras clases qué era un estímulo, qué era un receptor. Lo importante de eso, primero y principal, es para este caso, ¿qué es un estímulo? El estímulo, recordemos, que eran todas aquellas por ejemplo, señales, factores, modificaciones que vienen del medio, tanto del medio externo como del medio interno. El medio externo es todo el espacio que nos rodea, o sea, el ambiente o entorno. Y el medio interno sería el espacio que hay entre las células de nuestro cuerpo. O sea que podemos recibir o generar estímulos desde el medio interno o podemos recibir estímulos desde el medio externo. Esto es una de las cosas fundamentales, ¿sí? Después, dentro de modelo de estímulo, ¿qué significa modelo de estímulo? Cuando uno habla de modelo de estímulo, hace referencia específicamente a la forma en que se presenta un estímulo. Esto vendría a ser cuando yo hablo de modelo de estímulo. Nosotros habíamos visto la clase pasada los modelos de estímulos que eran los tipos de estímulos. Teníamos 3 tipos: lumínico, mecánico y químico. ¿Sí? Estos eran los estímulos que habíamos visto. Y el modelo sería la forma en que se presentan. Se pueden presentar entonces en forma de luz, en forma de oscuridad, por ejemplo, en forma de sonido o ruido, y en forma de alguna sustancia química que puede ser un olor o un sabor. Eso sería el modelo, la forma en que se presenta. Por ejemplo, esto que quede un poquito más en claro. Cuando nosotros hablamos del hambre, el hambre es un estímulo interno, viene desde el interior de nuestro cuerpo, ¿sí? Vieron que genera también ciertos ruidos en el estómago. Bueno, eso es un estímulo interno y es un modelo de estímulo. Cuando también hablamos de modelo de estímulo, podemos decir, por ejemplo, cómo lo representamos, ¿sí? O sea que si hablamos de modelo, también hablamos de la forma en que lo representamos. Por ejemplo, la representación, yo por ejemplo quiero hacer la representación de la luz y de la oscuridad. Si tengo que hacerlo mediante un dibujo, hago un sol, por ejemplo. Y si quiero demostrar la oscuridad, estaría haciendo la luna, porque sabemos que la luna solamente la vemos en la noche, ¿sí? A pesar de que durante el día está. Pero bueno, lo importante es la forma en que lo representamos. Puede ser mediante un dibujo, mediante un dibujo, una definición, un esquema. Pero la idea es siempre demostrar cómo podemos ver a ese estímulo. Por eso hablamos en sí de modelo de estímulo, ¿sí? Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Por qué ponemos modelo de estímulo, procesamiento y respuesta? Porque lo que vamos a hacer es tratar de explicar qué sucede cuando nuestros receptores que se encuentran en nuestros sentidos, o sea, los encontramos en las células de la vista que tienen receptores, en el ojo, ¿no? En las células del oído que tienen receptores auditivos, en las células de la lengua, en las células de la nariz, ¿sí? Todos estos estamos hablando de los órganos, ¿sí? De los sentidos. Ahora,
Una cosa diferente es hablar de los sentidos. Cuando yo hablo de los sentidos estoy hablando de la audición, la vista, el olfato, el tacto. Pero cuando hablo de los órganos estoy hablando específicamente de cuál es podemos decir, el elemento de nuestro cuerpo que capta, ¿sí?, por ejemplo, una sustancia química como lo es un sabor. Sabemos que la lengua es la que capta los sabores y el sentido es el gusto. ¿Se entiende? Ahora, cuando yo hablo de procesamiento, lo que voy a decir es qué sucede cuando nosotros recibimos los estímulos. Primero, se recibe el estímulo. ¿Quién lo recibe? El receptor, ¿sí? Una vez que el receptor recibe esos estímulos, lo que hace es enviarlo al encéfalo. El encéfalo se encuentra en el cráneo, específicamente en esta zona, en la nuca. Ahí se encuentran los centros nerviosos, ¿sí? O sea que para que se produzca el procesamiento del estímulo y luego una respuesta, necesitamos que toda la información, ¿sí?, que viene desde afuera, o sea, desde el medio externo o desde el medio interno, llegue a los centros nerviosos que se encuentran en una parte de la cabeza, o sea, del sistema nervioso que vamos a estar viendo en la segunda unidad, que se llama encéfalo. Justamente está, todo esto es el encéfalo, pero en la parte que están los centros nerviosos es acá, en la nuca, ¿sí?, en la parte que se llama tronco encefálico, ¿sí? Ahí van a llegar todos los estímulos y ahí lo que va a suceder es que cuando llega la información se empieza a leer y entender, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es un aroma, vamos a sentir el olor a ese aroma, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Sentir el olor, ¿sí?, ya sentirlo y saber qué olor es la respuesta. ¿Sí? O sea que este procesamiento que yo ahora les estoy hablando se hizo en micromilésimas de segundo, ¿sí? O sea que el procesamiento vendría a ser la modificación, lectura, ¿sí?, y generación de la respuesta, ¿no?, de ese estímulo. ¿Qué va a hacer nuestro cuerpo? O sea que lo que hace es recibe el estímulo, lo modifica, lo estudia, lo lee, lo entiende, el centro nervioso, ¿no?, que están acá, y luego genera lo que se llama respuesta, una devolución, ¿sí? La devolución puede ser, por ejemplo, sentir un aroma, si era una sustancia como son los alimentos, sentir el sabor de los alimentos, si era un ruido, poder escuchar ese ruido y sentir esa molestia, o por ejemplo, si estamos encendiendo la cocina y nos quemamos, sentir el dolor de la quemazón, esa es una respuesta, ¿sí? O sea que todo lo que es el procesamiento ya se hizo. Todo es en micromilésimas de segundo. Se recibe el estímulo, sube a los centros nerviosos, se genera el procesamiento y enseguida la respuesta. Esto es todo en micromilésimas de segundo, porque la realidad es que, por ejemplo, están jugando un partido de vóley, un partido de fútbol. Cuando viene la pelota es el estímulo y lo que tenemos que hacer es acercarnos a patearla. Ya patear la pelota, ¿sí?, es directamente responde, y esa respuesta significa que toda la información de ese estímulo, de esa pelota que llegó al cerebro, se generó, se leyó toda la información y se generó una respuesta. Eso lo hacemos rapidísimo, ¿sí? Y esto es el tema que les tenía preparado para hoy.